La micción disminuida o la disminución de la producción de orina es un problema que afecta a muchas personas o que les preocupa y que puede ser una situación potencialmente muy grave. Interesa conocer las posibles causas para poder comentárselo al médico de referencia y que adopte las medidas que considere oportunas y, si es una situación realmente grave, pueda derivar al hospital. Esta sintomatología puede ser simplemente una disminución de la producción de orina, que sea por una falta de ingesta de líquidos, pero puede esconder una situación de potencial gravedad, a veces incluso una retención aguda de orina, que la persona ya notará que tiene una molestia, un dolor, que quiere orinar pero no puede, pero a veces puede ocultar una situación de deshidratación o algún otro tipo de patología que conviene examinar y que conviene analizar. Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre este tema. ¿Cuánto es el volumen de orina normal? Pues está entre 700 mililitros y 3 litros de orina al día. Normalmente la media es de 2 litros, suponiendo que lo que bebes es normal, y cada vez que orinas la cantidad suele ser entre 250 y 400 mililitros. O sea, esto es las cifras normales. La vejiga puede llegar a tener una capacidad de más o menos 600 mililitros, lo que pasa que antes de esa cantidad empiezas a tener ganas de orinar. Y por supuesto con la edad el tamaño de la vejiga disminuye y por eso a lo mejor tienes necesidad de orinar con más frecuencia o te tienes que levantar por la noche. La frecuencia de la micción suele ser entre 4 a 7 veces al día. ¿De qué depende la cantidad de orina? Por una parte, de la cantidad de líquido que ingieres, es decir, de lo que bebes, de la cantidad de líquido que bebes. Por otra parte, de la cantidad de sangre que llega al riñón. Después, de la capacidad que tiene el riñón de filtrar, de concentrar y de diluir la orina, o sea, de la capacidad de funcionar del riñón. Y después, de la permeabilidad de las vías urinarias, es decir, de la capacidad que tiene la orina de fluir a través de los conductos urinarios. O sea, depende de estos factores, es decir, que cuando orinas poco o menos o nada, esto será por alguno de estos motivos, por la afectación de una o varias de estas razones por las que se explica la cantidad de orina. ¿Qué significa oliguria y anuria? Son dos términos médicos que se pueden ver a veces en los informes e interesa conocer el significado. La palabra oliguria significa disminución de la producción de diuresis. Normalmente se considera oliguria cuando la diuresis es menor a 500 mililitros de orina cada 24 horas o menos de 20 mililitros cada hora de producción de orina. Esto en adultos. En cambio, el término anuria significa una ausencia de producción de orina, que puede ser total, o se considera que ya es anuria cuando es una disminución por debajo de 50 mililitros. El término disuria significa molestias al orinar, el tenesmo vesical es quedarse con ganas de orinar, como si la vejiga siguiera con orina dentro después de haber orinado, y la palabra poliuria, pues ya lo comenté en otro vídeo, que era el orinar mayor cantidad de orina de lo normal. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Es una pérdida brusca de la capacidad del riñón de realizar su función, es decir, que no puede eliminar de forma correcta el exceso de líquidos o de electrolitos, no puede regular el pH de la sangre, y esto dará lugar a alteraciones que pueden ser muy graves. Esto se da normalmente en pacientes que están hospitalizados y la evolución dependerá de la situación previa, general y física del paciente. ¿Cuáles son los síntomas de una insuficiencia renal aguda? Son los previsibles en el caso de una pérdida de función renal. Habrá una disminución de la eliminación de líquido y una acumulación de productos tóxicos en la sangre porque el riñón no los podrá eliminar de forma adecuada. Entonces, la disminución de la producción de orina es lo que hemos comentado de la oliguria o la anuria, si realmente hay una pérdida total de eliminación de orina, y en el caso de que haya una reposición de líquidos, es decir, que se administran por vía endovenosa o porque los ingiere, es posible que empiecen a aparecer edemas, o sea, hinchazones en las piernas o en distintas partes del cuerpo. En el caso de la acumulación de sustancias tóxicos, a esto se le llama síndrome urémico, que se caracteriza por el aumento de productos nitrogenados en la sangre, que se llama azoemia, y estos son principalmente la urea y la creatinina, aunque hay otros. Y esto da lugar a una serie de síntomas, por ejemplo, de tipo digestivo. La persona puede tener náuseas, vómitos, pueden tener alteraciones de tipo
digestivo, pérdida de apetito, también cansancio, debilidad, puede tener un ritmo cardíaco alterado, puede tener también dificultad respiratoria. También dependerá de las causas que hayan originado esta insuficiencia renal aguda, que eso también influirá. Si va pasando el tiempo, puede aumentar una predisposición a tener hemorragias, también a tener infecciones, incluso puede afectar el tiroides y tener un hipotiroidismo, y también afectará al sistema nervioso, puede dar lugar a una neuropatía con una sensación de parestesias, o sea, de hormigueos por el cuerpo, puede dar lugar a una alteración cognitiva, es decir, a confusión, a que la persona esté agitada, puede dar lugar a un coma y puede llegar a dar convulsiones y puede dar lugar a la muerte. Pero como digo, esto también dependerá de la situación previa de la persona, de cómo esté y de su situación general y de las causas que hayan originado esta insuficiencia renal aguda. También hay una cosa que es importante, y es que esto de la oliguria o de la anuria, es decir, de la disminución de la producción de la orina, no ocurre en todos los casos. Se calcula que puede llegar hasta el 50% de los casos, pero hay situaciones de insuficiencia renal aguda que se descubren por la analítica, que no tienen apenas síntomas al principio y que no presentan esta disminución de la producción de orina. O sea que esto habrá que tenerlo también en cuenta. ¿Puede una falta de líquidos causar una micción disminuida, es decir, una oliguria o una insuficiencia renal aguda? Sí, esto puede ser porque no ingieras líquido suficiente, es decir, si no bebes por el motivo que sea, al final no habrá suficiente líquido para que llegue al riñón, para que llegue suficiente sangre al riñón que se pueda filtrar. También puede ser por una pérdida de líquido, en este caso una hemorragia. Pierdes sangre y estamos en la misma situación. Puede ser por vómitos o puede ser por diarreas. Y también podría ser por quemaduras extensas en las que se pierde mucho líquido a través de ellas. En todas estas situaciones puede dar lugar a una insuficiencia renal aguda que a su vez causa una oliguria o una disminución de la producción de orina. ¿Puede una disminución del bombeo de sangre por parte del corazón dar lugar a una orina disminuida o a una micción reducida de orina? Sí. ¿Esto por qué? Porque al bombear menos sangre llegará menos sangre al riñón y entonces el riñón tendrá más dificultades para poder hacer su función y para filtrar, y esto puede ocasionar una insuficiencia renal aguda y dar lugar a una disminución de la producción de orina. Por ejemplo, puede ser debido a una insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón es insuficiente y no puede bombear la suficiente sangre que será luego filtrada por el riñón. También puede ser debido a un infarto agudo de miocardio, que según cómo sea el infarto, pues puede dar lugar a arritmias o puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca con el tiempo, pues también puede ocasionar problemas de este tipo. Un taponamiento cardíaco, que significa un acúmulo de líquido en la parte que está entre la membrana externa del corazón, el pericardio y el corazón, ¿no? Pues esto puede hacer presión y dificultar o hacer más difícil el bombeo de sangre por parte del corazón. También un tromboembolismo pulmonar, cuando se obstruye alguna de las arterias que llevan la sangre al pulmón, también puede dar lugar a estos problemas de bombeo por parte del corazón. Cualquier problema de este tipo puede dar lugar a una falta de llegada de sangre al riñón y entonces una insuficiencia renal aguda y una disminución de producción de orina. ¿Puede una dilatación de los vasos sanguíneos dar lugar a una oliguria, es decir, una disminución de la producción de orina? Sí. ¿Y esto cómo se produce? Pues normalmente será por una vasodilatación brusca, es decir, una dilatación brusca de los vasos sanguíneos debido, por ejemplo, a una sepsis, que es una infección generalizada en el organismo, o por una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica grave, y estas situaciones dan lugar a una dilatación brusca de los vasos sanguíneos. Es como si la sangre se quedara estancada, entonces no llega con la suficiente fuerza a los riñones y estos pueden empezar a sufrir y aparecer una insuficiencia renal aguda que dará una disminución de la producción de orina. Estas situaciones pues, se dan en el contexto de un shock que se caracteriza por
esto que estoy contando. ¿Puede un acúmulo de líquidos dentro del organismo causar una insuficiencia renal aguda, una oliguria, una disminución de la producción de orina? Sí, esto puede pasar, por ejemplo, en un íleo intestinal. Es una parálisis del intestino por el motivo que sea, también puede ser por una obstrucción. Entonces se empieza a acumular ahí líquido y esto puede dar lugar a una falta de perfusión, es decir, una falta de llegada de líquido, de sangre suficiente al riñón y dar lugar a una insuficiencia renal aguda. También puede ser por una ascitis, que es un acúmulo de líquido a nivel de la cavidad abdominal, que esto puede ser por una cirrosis que va evolucionando o puede ser también por una pancreatitis aguda, y esto estaremos en lo mismo, que puede dar una disminución de líquido a nivel de la sangre, una falta del flujo renal y que dé lugar a una insuficiencia renal aguda y una falta de producción de orina. También podemos tener una hemorragia interna. En estos casos pues puede ser por una situación de estas que hemos dicho, que se rompa una variz interna o haya una hemorragia por una rotura de un vaso sanguíneo, que puede ser por un traumatismo, por un accidente, pero en este caso la hemorragia es interna, se acumula la sangre, te desangras por dentro y entonces te dará lugar a una insuficiencia renal aguda porque el riñón no recibirá la sangre suficiente. Y también, por ejemplo, una peritonitis, que es una inflamación del peritoneo, que es una membrana que envuelve los intestinos, pues esto también puede dar un acúmulo de líquidos que también puede desencadenar una insuficiencia renal aguda con una oliguria. O sea que todas estas causas internas de acúmulo de líquido, que se llama a veces tercer espacio, pues también puede dar lugar a este problema. ¿Puede un problema renal causar una oliguria? Sí, un problema renal puede causar una insuficiencia renal aguda que puede dar lugar a una falta de producción de orina. Las causas renales fundamentales son dos grupos, que serían las necrosis tubulares agudas y las nefritis intersticiales agudas. Las necrosis tubulares agudas se refiere a una lesión por muerte de células de los túbulos renales. La estructura fundamental del riñón son las nefronas, y dentro de estas nefronas, que son 1 millón o 1 millón y algo en cada riñón, pues dentro de estas nefronas hay unas estructuras que se llaman glomérulos y otras que se llaman túbulos. Túbulo contorneado proximal, distal, asa de Henle, túbulo colector. En fin, hay varias estructuras y estas estructuras se pueden lesionar por una falta de llegada de sangre, por ejemplo, o por una lesión directa. Después tenemos el espacio intersticial, que sería el espacio que hay entre los túbulos, que este espacio también puede sufrir lesiones y en este caso se llamaría nefritis intersticial aguda. ¿Cuáles son las causas de necrosis tubular aguda que darán lugar a una falta de producción de orina? Tenemos la isquemia en primer lugar, que es la falta de llegada de sangre, de forma que no llegará oxígeno y nutrientes al riñón y dará lugar a una necrosis del túbulo. Esto puede ser debido a todas las causas que hemos dicho de insuficiencia renal y de oliguria que hemos comentado anteriormente, es decir, a todas las causas que hacen que disminuya el flujo de la sangre al riñón. Lo que he dicho de náuseas y vómitos exagerados, las hemorragias o los problemas de llegada de sangre al riñón debidos a problemas cardíacos o acúmulo de líquido en algún otro lugar del organismo o a vasodilatación brusca de los vasos sanguíneos por una sepsis o una reacción alérgica grave. Después tenemos productos tóxicos que pueden dar lugar a una lesión de necrosis tubular, del tubulillo de las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, las unidades básicas. Estos tóxicos pueden ser, por ejemplo, algunos antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos, pueden ser algunos antivíricos, antifúngicos, puede ser el contraste yodado, puede ser el etilenglicol, el cisplatino, que es un quimioterápico, puede haber pesticidas, metales pesados, o sea, hay una serie de sustancias que pueden desencadenar una necrosis, es decir, una muerte de estas células de los tubulitos renales. Después tenemos el posible acúmulo de sustancias internas del organismo, como por ejemplo la mioglobina, que se produce y se puede acumular en una situación que se llama rhabdomiólisis, que es por destrucción del músculo, que puede ser por diversas causas. Después también tenemos la hemoglobina, que se puede acumular cuando hay una hemólisis, es decir, cuando dentro de los vasos sanguíneos los glóbulos rojos por algún tipo de motivo se rompen, puede acumularse hemoglobina en el riñón y dar lugar a una necrosis tubular renal. Después también puede ser por acúmulo de proteínas, por ejemplo, en lo que se llaman mielomas, y también por acúmulos progresivos de cristales de ácido úrico, de oxalato
citrato cálcico. ¿Cuáles son las causas de nefritis intersticial aguda que puede dar lugar a oliguria, es decir, a falta de producción de orina, incluso una insuficiencia renal aguda? Hemos dicho que es una lesión del espacio que hay entre los tubulillos renales. Esto se puede ocasionar por medicamentos, por ejemplo. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno. Estos podrían dar lugar con el tiempo a una nefritis intersticial aguda. También puede pasar con los diuréticos o los IECA. Los IECA son, por ejemplo, enalapril, captopril, lisinopril. Estos fármacos con el tiempo también podrían dar lugar a un problema de este tipo. Y después también tenemos antibióticos, como las sulfamidas, la rifampicina y otros. Después también puede ser debido por infecciones, que serían pielonefritis agudas, que es una afectación, una infección del riñón, que puede ser por bacterias, por virus, por hongos. Esto puede dar lugar también a una nefritis intersticial aguda y una insuficiencia renal aguda. Y después puede ser por infiltración, debida a leucemias, a linfomas o a sarcoidosis, que es un problema autoinmune que forma una especie de nódulos de células inmunes y que puede afectar a distintas partes del organismo. Y una de las que puede afectar es al riñón. ¿Puede una obstrucción del aparato urinario dar lugar a una disminución de la micción? Sí, puede dar lugar a una oliguria, una disminución de la micción o de la cantidad de orina y a una insuficiencia renal aguda. Esta obstrucción se puede dar a cualquier nivel, es decir, entre el riñón y la vejiga, es decir, en el uréter. Podría ser también a nivel de la vejiga, en entrada de la vejiga o en la salida, y también puede ser a nivel de la uretra, en la parte final. ¿Esto por qué se puede producir? Por un coágulo, puede ser por un cálculo, es decir, por una piedra que se forme y que obstruya, puede ser por un tumor, podría ser por una compresión desde fuera, que puede ser por un tumor o por una fibrosis o cualquier nódulo que haga presión en algún punto del aparato urinario y llegue a causar una obstrucción. Puede ser, en el caso de los hombres, por una hiperplasia benigna de próstata o incluso por un cáncer de próstata, que a la salida de la vejiga eso constriña o comprima el uréter y entonces no pueda salir la orina y entonces dar lugar a una retención aguda de orina. Puede ser que también a estos niveles pueda haber algún otro tumor en la vejiga o puede haber algún coágulo que también obstruya. Hay un problema que se llama vejiga neurógena, que esta vejiga será inestable, a veces puede causar una incontinencia incontrolada, pero a veces puede paralizarse y que haya un acúmulo de orina que no sale. Y también puede ser un efecto de algunos tipos de fármacos que se llaman anticolinérgicos o que tienen un efecto anticolinérgico. Aquí podemos encontrar antidepresivos, antipsicóticos, algunos fármacos que se dan para el insomnio, también antihistamínicos que se dan en productos de estos que se utilizan para la gripe, y también los opioides en general también podrían tener un efecto anticolinérgico, y fármacos que se dan como antiespasmódicos, incluso para la incontinencia se dan algún tipo de fármacos que tienen efecto anticolinérgico. ¿Cómo se diagnostica la causa de una micción disminuida, es decir, de una oliguria o de una anuria? Pues aquí será muy importante los síntomas que explica el paciente y los síntomas que se vean en la exploración. También habrá que preguntar por los fármacos, los medicamentos, los tratamientos que ha hecho, si tiene antecedentes de enfermedades del corazón, del riñón, del hígado, del pulmón, y si ha tenido alguna herida, algún traumatismo, alguna hemorragia, todas estas cuestiones, pues hay que irlas preguntando para ir detectando las causas. En general, si la persona refiere que no puede orinar o que no puede orinar nada, pero que tiene mucha necesidad de orinar, lo normal es, en primer lugar, pensar que ha habido una retención aguda de orina. Puede ser por una hipertrofia, una hiperplasia de la próstata que está constriñendo y no puede orinar, o porque se ha obstruido por un coágulo o por un cálculo, es decir, por una piedra que ha saltado del riñón y que ha llegado a un nivel en el que no puede orinar. Entonces esto, a la exploración habrá normalmente un globo vesical, que quiere decir que tocas en la zona del pubis y notas que esto está más inflado, ¿no? Hay por el acúmulo de la orina. En cambio, si la persona no orina nada, dice que no orina, pero que tiene mucha sensación de sed, pues es posible que sea por una pérdida de líquido, que es lo que haya ocasionado el problema que puede ser una insuficiencia renal aguda por un motivo, por falta de bombeo de sangre del corazón o de pérdida de líquidos, tanto interno como externo. Entonces, esto también habrá que valorar
si la causa puede ser por algún tipo de tóxico que haya afectado al riñón propiamente dicho, o si tiene algún linfoma, una leucemia, un mieloma, en fin, todas estas cuestiones habrá que valorarlas para poder así llegar a la causa. Habrá que pedir una analítica general, si no está si se ve que no hay una retención aguda de orina, con una orina de 24 horas y valorar también pues la urea, la creatinina, el hemograma, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, en fin, el GOT, el GPT, es decir, las enzimas hepáticas, hacer una valoración general, el filtrado glomerular, es decir, cómo está la función renal. Todo esto habrá que valorarlo y después ya se verá si hay que pedir una ecografía o alguna otra prueba complementaria para valorar el riñón o para valorar la vejiga. Todo dependerá según lo que vayas sospechando. En el caso de que haya mucho malestar general, un estado general muy deteriorado, pues habrá que derivar a un hospital o del mismo hospital habrá que trasladar al paciente a la UCI. O sea, como las situaciones que se pueden aparecer o que se pueden encontrar son múltiples, pues en cada situación habrá que ir valorando la posible causa para después poder poner el remedio adecuado. ¿Cuál es el tratamiento? Como hemos dicho, las causas pueden ser múltiples y en primer lugar lo que habrá que valorar es si hay una obstrucción urinaria. Por ejemplo, si es un hombre que te dice que no puede orinar, que tiene mucha necesidad de orinar y además tiene molestias, hinchazón en la zona suprapúbica, es decir, en la zona del pubis, eso parece indicar que es una retención aguda de orina por seguramente una hipertrofia de próstata, aunque podría ser por un cálculo, por un coágulo, pero bueno, la sospecha es esta y lo que habría que hacer es un sondaje vesical. Y normalmente se soluciona el problema. En personas mayores es posible que sea por una disminución del volumen de líquido dentro del organismo. Entonces esto puede ser por una deshidratación y a veces pues simplemente reponiendo líquidos y eliminando los fármacos que puedan ser tóxicos para el riñón, con esto has solucionado el problema. Si no se identifican las causas, pues desde atención primaria, un centro de salud se tendría que derivar a un hospital. Entonces ya dependerá de la situación de gravedad que se detecte en la persona y a partir de aquí pues se tendrá que orientar el tratamiento. Te dejo aquí otros vídeos sobre problemas del sistema urinario y también sobre temas de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.